Muy buenas tardes. En este día nos encontramos en una entrevista con el autor Alfonso Méndez y Audirac. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como primer punto, quisiéramos que nos hable de su trayectoria profesional y algo de usted como persona. Muy bien, muchas gracias. Pues miren, nací en la Ciudad de México hace 88 años. La trayectoria profesional no es una flecha, sino que son, más bien dicho, son varias flechas en muy diversas direcciones. Emprendí la carrera de Derecho y al poco tiempo la abandoné. Después estudié música. Por cierto que eso me gustó mucho, incluso me regalaron una beca para ir a estudiar a Alemania, pero ya estaba yo casado y con hijos, de modo de dejar a la familia, ¿no? Después me puse a estudiar filosofía y prácticamente me considero un autodidacto, alguien que se ha enseñado a sí mismo. Creo que eso es, y malamente, es un consejo para todos los jóvenes. El único que puede enseñarse algo es uno mismo. No son ni los maestros, ni las universidades, ni las instituciones. Quizá algunas gentes se vayan a alarmar por algunos de los conceptos que yo manejo, pero es la verdad, cuando menos es mi experiencia y lo que he visto. Finalmente hice una carrera en el gobierno, en el Seguro Social. Empecé como burócrata, llegué a funcionario hasta llegar a tener mandos medios. Y una de las cosas que sí les puedo comentar, mi jefe inmediato era, igual que yo, autodidacto y todo. Y teníamos bajo nuestras órdenes contadores, abogados, ingenieros, e inclusive nos reíamos de ellos, decíamos, bueno, ¿de qué le sirvió a este tipo tanta escuela si no puede entender los conceptos más sencillos de la administración? Y así sucesivamente. Entonces, yo me felicito a mí mismo el haber sido y sigo siendo autodidacta, porque no dejo de aprender. Cada vez hay cosas que me sorprenden. Y ya les platicaré, ¿no? Sobre todo en esta cuestión del trabajo sobre uno mismo, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ser autodidactas es algo que hace falta muchísimo entre las personas. Ahora, como segundo punto, tengo la pregunta: ¿cuál considera que es el objetivo general de su libro Cero Adicciones? Bueno, se trata de presentar un panorama de las diferentes formas del trabajo interior. Una de las cosas que, por ejemplo, en la religión no se practica es la práctica, perdón la redundancia, de las enseñanzas de Jesús. Así de sencillo. Les puedo confesar que cada vez que yo voy a la iglesia, pero no a escuchar la misa, me siento un rato ahí a meditar y todo eso. Tengo un texto sobre meditación también, y hablo mucho de la meditación, de la técnica de la meditación en este libro, porque se trata de tener un contacto con aquello, llamémosle aquello. Para mí es lo divino, para mí es Dios, pero nómbresele como se le nombre, siempre hay una entidad trascendente, ¿sí?, que se manifiesta, querámoslo o no lo queramos. Entonces, de este trabajo interior es lo que se trata de estimular en el lector, que despierte su hambre, más que le llene sus ganas de aprender, no, sino que despierte el hambre de aprender y de practicar. En una parte digo que el libro suscita más preguntas que dar respuestas, y de eso se trata precisamente. Muchas gracias. Estamos tomando ahorita la referencia de Cero Adicciones, aunque aquí el escritor tiene más libros, pero de este que he leído y que revisé, y me siento honrada por haberlo hecho, porque es un gran texto.
¿Considera usted que es posible no tener absolutamente ninguna adicción? Absolutamente que sí. Sí. Miren, y ustedes me van a dar la razón, ¿eh? La humanidad es una entidad enferma. No hay un solo ser humano que pueda decir estoy sano en lo espiritual, en lo físico y en lo mental. Solamente hubo uno. Eso fue hace 2000 años, por allá, un humilde carpintero. Ese es el único ser humano que para mí ha sido sano. Ni los santos, ni los deportistas, ni los filósofos, ni todo eso. Porque de alguna manera estamos afectados por enfermedades que se nos han ido transmitiendo de generación en generación desde hace miles de años. Recuerden cómo comienza el Génesis, ¿sí? Con el pecado, cuando les dicen no tomes eso, pues voy a tomarlo. Con el asesinato, cuando el fratricidio y todo ese tipo de cosas. Entonces desde ahí arrastramos una serie de cosas que nos cuesta mucho trabajo ir soltando. Pero a medida que va uno soltando, se va uno sintiendo mejor. Yo me siento cada vez más ligero, ¿sí? Más ligero, más libre sobre todo. Y eso es magnífico, aunque sea parcialmente, ¿eh? Pero son logros y que se deben pues a la disciplina y ese tipo de cosas. Bueno, muchas gracias por su respuesta, porque su libro en gran parte nos ilumina en esa parte, porque uno puede decir yo estoy bien, yo estoy sano, yo no tengo ninguna adicción, hablando superficialmente y hasta donde llega nuestro conocimiento. Sin embargo, aquí en el libro Cero Adicciones nos damos cuenta de que en realidad esto es una completa mentira. Ahora, en contraparte, ¿cuál cree que es la adicción más ignorada, que pasa más por alto? Pues no sé, creo que ahora una de las adicciones que está envenenando, porque bien vale la pena decirlo, a la humanidad, pues es la adicción al azúcar y a la comida, ¿eh? A pesar de que hay adicciones muy dramáticas como el alcoholismo, la drogadicción, que llevan al individuo a cometer actos deplorables, ¿no? El comelón compulsivo, pues no, simplemente está dañando a sí mismo una masa ahí de grasa que se desprecia a sí mismo. Es un atentado a la autoestima de uno mismo, en nuestra calidad de hijos de lo divino, de hijos de Dios. Eso, y además eso no es un problema de México, es un problema mundial. Yo he estado en Europa y es el mismo problema, ¿sí? La adicción a la comida. Claro que se trata de sacarse todas las adicciones, todas en lo absoluto. Claro, el libro está fundamentado en una experiencia que ocurrió en Hungría. Digo fundamentado, más bien inspirado. No hay la palabra para decir si no está basado ni inspirado. Es una palabra que hay que inventar, ¿no? Porque en nuestro lenguaje es demasiado pobre. Hay emociones, hay experiencias que no pueden meterse dentro de un diccionario. Entonces, está inspirado, por así decirlo, en la experiencia de 4 jóvenes húngaros que vivieron durante la época del nazismo, y que de repente llega una entidad extraña, ¿sí? Empieza a hablar a través de una de las mujeres y empieza a prodigarles una serie de enseñanzas, a veces increíbles e aparentemente imposibles de llevar a cabo, pero el ángel les habla ya de un despertar de la humanidad. Ese es un libro que apareció más o menos por los años 80 y tantos, aunque la experiencia se vivió entre los años de 42-43, y porque la autora, la escritora, bueno, no se puede decir la autora ni escritora, la que hizo posible el libro, porque son las enseñanzas del ángel, ahí no hay derechos de autor ni nada de eso, lo pudo publicar hasta los años 80 y tantos. Y de ahí se hicieron muchas traducciones, pero después desapareció.
O sea que estamos reacios a aceptar ese tipo de cosas, a lo sobrenatural y eso. Entonces yo siento que para mí es una misión que me llegó pues de allá arriba, de empezar a dar a conocer en español, y sobre todo a nosotros los mexicanos, que somos ya cerca de 150 millones, y a todos los de habla hispana, que ya superamos los 300 millones, a dar a conocer estas enseñanzas. Pero el libro Cero Adicciones viene a ser como una especie de preludio, ¿sí?, de preparación para poder abordar el libro de los diálogos con el ángel. Bueno, muchas gracias. En esta parte de la adicción al azúcar, era algo que también a mí me causó cierta incomodidad, porque me hizo pensar en cuánto me gustan las cosas dulces. Aquí yo comparto esa característica mía. Así también muchos de los que puedan llegar a leer, y espero que sea bastante gente, también puedan mirarse a sí mismos. Ahora, ¿cuál cree que sea la adicción más peligrosa, independientemente si es conocida, escandalosa o ignorada? Bueno, todas las adicciones son deplorables. Hay unas más dramáticas, las que causan estragos así entre la juventud, son las drogas. Las drogas que comienzan con los experimentos que hacen los niños de primaria ya, con la marihuana y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya desde la infancia la criatura no es feliz, quiere escapar de su realidad y la busca a través de mil cosas. Las adicciones es eso, es una escapatoria de la existencia, es un suicidio lento, porque no somos capaces de tomar una pistola y pegarnos un balazo o de ahorcarnos, sino simplemente de matarnos lentamente. Entonces pienso yo que ahora, por ejemplo, la drogadicción, el fentanilo, que está provocando verdaderos estragos entre la juventud, es lo más escandaloso, lo más alarmante, ¿no? Es cierto. Hemos visto, y creo que todos hemos conocido o visto desde lejos a alguien que tiene esta clase de cosas, y es una situación muy triste. Bueno, ahora háblenos un poco del esquema del mundo creado y del mundo creador. Yo cuando lo revisé tuve mis dudas, me quedé así pensando un poco. Háblenos de eso, por favor. Bueno, dentro de las enseñanzas del libro que les acabo de comentar, las enseñanzas del ángel plasmadas en el libro que se llama Diálogos con el Ángel, la interlocutora, la persona que hace la voz del ángel y que la impulsan a hacer ciertos movimientos, ciertos dibujos, esquemas. El ángel se vale de los dibujos y de los símbolos mucho. Sabemos el valor del simbolismo tan fuerte que tiene. Entonces dibujan una especie de menora judía, ¿sí?, con 7 brazos, y el soporte de en medio es el hombre. El soporte de en medio es el hombre, pero el hombre nuevo, no nosotros. Y la parte izquierda de la menora está representada el mundo mineral, después el mundo vegetal, luego el mundo animal, luego la parte derecha, como prolongación del mundo animal, está el ángel, como prolongación del mundo vegetal está el querubín, y como prolongación del mundo mineral está Jesús. Así es. Ese es el misterio que tiene esto. Y la parte derecha es el mundo creador, la parte izquierda es el mundo creado. Esto es muy importante que asimilarlo, porque la espiritualidad no es la ausencia de cosas materiales, no es la elevación abstracta hacia el cielo, ¿sí? Entonces hay una unión que el hombre nuevo es el que la va a poder llevar a cabo entre lo espiritual entre la materia y el espíritu.
Wow, esto es muy importante por si llegan a leer este libro, para que entiendan un poquito más acerca del esquema que está dibujado en él. Ahora, para concluir, denos unas palabras finales para cerrar con esta entrevista acerca de su libro, de usted, de lo que quiera. Pues lo único que deseo, pues, aunque precisamente una de las sugerencias del ángel es: despójate de todos tus deseos y de todos tus sentimientos. Ese es el fin del camino y ese es el trabajo que estoy haciendo yo. Despojarme de los deseos de todos, incluso de que se venda mi libro, de que me escuchen bien, de que me entiendan. No, eso es una manera, y además de todos los sentimientos y apegos. Una de las cosas, después de las adicciones, están los apegos, y sobre todo el apego a la mamá. Es horrible, es una cosa realmente alarmante. ¿Sí? Vemos hombres de 60 años que siguen apegados a su mamá y son obedientes a lo que dice su mamá. Y eso no es una cosa que excepcional, sino yo estoy rodeado de esas gentes. Eso es horrible, ¿no? Entonces, una de las cosas del simbolismo que se utiliza en el libro, esa es la forma de salirse, de romper con esos apegos. Se siente una libertad que no se imagina, ¿eh? Sí. Y precisamente ese tipo de apegos son los que producen las adicciones. Un golpe duro. Bueno, con esto le doy las gracias por su tiempo en esta entrevista. ¿Quiere usted decir algo más? Nada más esto. Hay una sugerencia básica del ángel que les dice: solamente depende de Dios. Solamente depende de Dios. Muchas gracias por sus palabras, por su tiempo. Chequen el libro, está muy bueno. Aquí su entrevistadora Laura Chavarría con el escritor Alfonso Méndez Yaudirac. Muchas gracias.